¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga mucho. La paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Bueno, en esta oportunidad quiero compartir mi testimonio con el módulo de Teología Sistemática a cargo de nuestro licenciado y pastor querido, Freddy Catari. Mi nombre es Richard Israel Velasco. Soy estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral. Actualmente estoy en 8º semestre. Y quiero compartir este testimonio, como lo estaba diciendo, sobre el módulo que hemos pasado durante este tiempo con nuestro licenciado. Bueno, este módulo ha sido de edificación para mí, ya sea en el conocimiento, pero también en lo espiritual. Ha sido muy significativo y por eso quiero compartir con ustedes. Mis queridos hermanos, amigos, vamos a compartir sobre un tema que me llamó mucho la atención. Es el orden de la salvación. Ortus Salutis. ¿Me acompañan? Amén. Amén, hermanos. Bueno, el orden de la salvación, ¿a qué se refiere? Es de que cómo un creyente recibe la salvación, qué necesita tener o qué necesita hacer para obtener esa salvación. Todo ese orden me llamó mucho la atención y por eso quisiera compartir con ustedes también cómo ha sido ese orden de la salvación. Bueno, vamos a empezar con los 9 puntos más importantes de Ordo Salutis, el orden de la salvación. Amén. Vamos a empezar con el número 1, que es la elección. Me acompañan con Efesios, capítulo 1, versículo 3. Efesios, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leerlo. Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Qué maravilla, ¿no? Dios, nuestro Creador, nos ha elegido desde la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre, nos ha elegido. La elección de amor, esa elección de misericordia. Nosotros, Dios nos ha elegido. Qué maravilla, ¿no? Y vamos a ir al segundo punto, que es el llamado. ¿Me acompañan? Con Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Así dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo pueden ellos invocar para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Qué maravilla. Dios te está llamando. Dios nos ha llamado en un determinado tiempo y a ti también te está llamando para que te acerques a Él, a tu Creador, a tu papá.
al único Dios. Te está llamando. Vamos al punto 3. Y es la regeneración. Y es un punto muy, muy importante. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Vamos a leer, hermanos. Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Jesús les respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y a nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad. Nadie puede encontrar nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Tampoco puede explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Amén. La regeneración. Necesitamos nacer de nuevo. Ya no de carne, sino por el Espíritu. Porque carne es carne, ¿no? Y el Espíritu es Espíritu. Y necesitamos nacer de nuevo mediante el Espíritu Santo. Cuando un creyente recibe al Señor y decide seguir al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, la regeneración, la nueva vida nace. Qué importante, qué hermoso es este punto, porque ahí empieza la regeneración. Vamos al cuarto punto. Y me acompañan en Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago, capítulo 1, versículo 18. ¿Me acompañan? Dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. La conversión. Dios va a trabajar en cada uno de nosotros. Hoy está trabajando. Va a sacar todo lo malo, todo lo que no es agradable a Dios. Duele, sí, que va a doler. Y los que están pasando en esa etapa, duele, pero es para bien de nosotros. Porque al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, seguimos aquí en la tierra, seguimos en nuestro cuerpo, en nuestros deseos y en el corazón enraizado del pecado. Pero por eso necesitamos esa conversión de ese hombre viejo a un nuevo hombre. Vamos al quinto punto, hermanos. Ya vamos a... ¿Qué es la justificación? Qué lindo es este pasaje que está en Romanos capítulo 5, versículo 1, y vamos a leer hasta el 10. ¿Amén? Vamos a leerlo. ¿Me acompañan? En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo por esto, sino también
en nuestros sufrimientos, porque sabemos que nuestros sufrimientos produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza, y esta es la esperanza que no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados, por nosotros, ¿no? Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, qué maravilla, ¿no? Con cuanto más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. ¡Qué maravilla! Ya estamos justificados, nuestro pasado ha sido perdonado, nuestro presente tiene significado porque lo amamos, lo alabamos a nuestro Dios. Y lo más maravilloso, ¿no? Nuestro futuro está garantizado. Amén. Vamos a leer el punto 6. Adopción. Me acompañan en Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que da nuevo los esclavice al miedo, sino espíritu que los adopta para hijos y los permite clamar Abba Padre. Dios nos adoptó porque nosotros somos del pueblo de los gentiles, o sea, somos gentiles, no somos judíos. Pero Dios amó a Israel y también amó a todo el mundo, que nosotros, que somos los gentiles, que alcanzó su evangelio y su sacrificio a nosotros, nos adoptó para que nosotros podamos también heredar el reino de Dios. Vamos a ir al séptimo, que es la santificación. Está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y dice así, ¿me acompañan? Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación. Dios nos va a ayudar, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, de apartarnos del pecado. Y eso es la palabra santo, apartado del pecado. Amén. Vamos a ir al octavo punto. Perseverancia. 1 Juan, capítulo 2, versículo 19. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de nosotros. Si lo hubiera sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos eran de los nuestros. Amén. Tenemos perseverancia, porque va a haber muchos anticristos, muchos que quieran aborrecer el evangelio.
tenemos que tener mucha perseverancia, vamos a tener muchas aflicciones, pruebas en este mundo, pero tenemos que permanecer firmes, porque esas personas van a querer hacernos caer, perseguirnos, pero nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y al Padre, para que podamos estar firmes hasta que llegue el día del Señor. Amén. Vamos a ir al punto 9, que es la glorificación. Para eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Les declaro, hermanos, que en el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el ministerio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortal. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo inmortal de lo inmortal, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido derrotada por la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Este es el último punto, la glorificación. Nosotros vamos a ser glorificados con un cuerpo ya parecido a nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo glorificado, ya no va a haber esa raíz del pecado en nuestros corazones. Vamos a ser transformados nosotros. Y los muertos en Cristo van a resucitar y también van a ser revestidos con un cuerpo incorruptible. Amén, hermanos. Dios los bendiga mucho. Gracias por compartir este módulo que ha sido edificación para mí. Y también para ustedes por este punto del orden de la salvación. Dios los bendiga mucho. Muchos saludos. Bendiciones.